¿Alguien se acuerda que vimos el último tema que fue hace 15 días? Hace 8 días no pudimos tener el taller, pero hace 15 días sí. ¿Alguien se acuerda de qué trató? A ver, revisen sus notas. Ajá, la guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual que tenemos, familia? ¿Qué conflictos, qué guerras tiene la iglesia o el Hijo de Dios? ¿O será que Dios y Satanás hicieron una paz de tal forma que el cristiano puede gozar de esa paz y vivir sin ningún temor y vivir sin ninguna preocupación y sin ninguna exigencia que podría darme la sociedad o cuando despierto en el primer momento? ¿Será que Dios y Satanás hicieron una paz de tal manera que no hay ninguna batalla que el cristiano o que el Hijo de Dios tenga? ¿Será esto cierto? No, y precisamente en la clase pasada veíamos esa guerra espiritual y quiero que vayamos al libro que estamos estudiando, al manual, y ahí tenemos una referencia. ¿Cuál es la referencia? La referencia está en Efesios capítulo 6. Vayamos a Efesios capítulo 6. Ya lo tienen en Efesios capítulo 6. Vamos a leerlo. Dice, por lo demás, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tienes? Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, y aquí es donde la clase pasada nos detuvimos pues toda una hora que estuvimos estudiando esta parte de la realidad del conflicto espiritual que tiene el cristiano. De repente podríamos decir que el conflicto espiritual es, a ver, ¿cómo va a haber un conflicto espiritual si lo espiritual es Dios? No precisamente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, dice que, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y ahí es donde nos quedamos la clase pasada. Que tenemos lucha, que no tenemos lucha contra sangre y carne, que por cierto lo voy a comentar en un ratito más. ¿Qué es esta lucha contra sangre y carne? Sino nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, vamos a pedirle a Dios dirección, sabiduría. Bienvenidos, hermanos. Ya podemos empezar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque nos has traído con bien, buscando la dirección, buscando tu guianza, buscando
esta parte que es esencial para el cristiano, que es conocerte y deleitarse más en ti, Padre. Gracias porque has traído a mis hermanos con bien. Ahora ayuda a los que aún faltan por llegar, que tú los traigas con bien. Pero que podamos valorar, Padre, este momento de abrir tu palabra, de reflexionar y de meditar en ella, y poder entender cuál es el conflicto que tenemos como cristianos en esta vida. Pero también entender que cuáles son las herramientas que tú nos has dado para presentarnos delante de ti dispuestos, firmes y someternos a lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdame a mí, Padre. Tú sabes mis debilidades, mi falta de palabra, Padre, y también mi exceso de palabra en un momento. Dios, ayúdanos, ayúdame, por Cristo Jesús. Amén. El diablo siempre ha tenido la intención de destruir todo lo que se presenta. Y precisamente, como introducción, vamos a Génesis 3. A Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era ¿qué? No lo sabemos de memoria. Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, chequen, que había hecho. La serpiente, Satanás no influenció a la serpiente para que fuera astuta. No, Dios hizo a la serpiente astuta, pero Satanás se agarró de ello para destruir todo, para derribar todo. Una muestra de esto es nuestra sociedad, cómo está corrompida, cómo está partida, está deshecha. Exigen derechos de aborto, exigen derecho de igualdad de género, exigen legalizar esa igualdad de género. La corrupción, la maldad está tan presente en nuestro mundo que la podemos palpar aquí en nuestro entorno. La delincuencia, la inseguridad, nuestros gobiernos corruptos, los líderes que están ahorita gobernando. Satanás ha estado tomando de esta astucia, de esta inteligencia, de esta habilidad que Dios de antemano nos da para llevar a cabo las estrategias que Él tiene, y es destruir. Y esto es verdad, porque Génesis nos los dice. La serpiente fue diseñada para que fuera astuta, fuera hábil, pues Satanás se agarra de ahí. De ahí que la necesidad de que nosotros entendamos nuestra condición como cristianos, entendamos qué somos como cristianos, qué habilidades tenemos, qué derechos, qué posiciones, y advertir que Satanás puede apoyarse de eso para que su intención de destrucción se lleve a cabo. Y entonces el apóstol Pablo escribe la carta de los Efesios. ¿Dónde, por cierto? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estaba? Ya estaba en Roma y estaba encarcelado. Y estaba atado con cadenas, lo dice al último de Efesios, en los últimos capítulos. Y escribe esta carta. Y escribe la carta primero posicionando a los cristianos en un lugar donde ni siquiera teníamos conocimiento de esto. Ni siquiera teníamos la aspiración de llegar a esta posición. Vamos a Efesios en los capítulos 1.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fíjense que de estos lugares celestiales estos lugares celestiales se podrían confundir, o se podrían posicionar, o se podrían separar en dos: lugares celestiales en Cristo y lugares celestiales en Satanás. Porque precisamente esa es la batalla que Satanás usa a partir del engaño y a partir de la vida espiritual que llevamos. La vida espiritual que llevamos difícilmente se muestra, aunque las obras son un acto de fe, de nuestra confianza en Cristo, pero hay muchas situaciones espirituales que estamos cruzando, que estamos batallando, que estamos enfrentando, muchas. Pero ¿cuáles son los lugares celestiales en los cuales nos podemos posicionar? En Cristo, como lo dice en lugares celestiales, el versículo 3, en Cristo, o en lugares de Satanás. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, nos predestinó, nos adoptó, para que fuéramos alabanza de su gloria. El 6, el 6 dice, somos aceptos en el amado. El 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el 11, tuvimos herencia y hemos sido predestinados. El apóstol nos pone en una posición de dicha, una posición que no merecíamos, pero una posición genial, porque esa posición no la podíamos tener, ni siquiera la podíamos aspirar, ni siquiera la podíamos pensar o anhelar, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la intención de Satanás allá en el mundo, de mantener a las criaturas en esa posición, muertos en sus delitos y pecados, no queriendo aspirar esas posiciones. Pero ya al terminar su carta, la carta a los Efesios, de que nos explica cómo Dios en su misericordia nos posiciona, cómo Dios nos escoge, cómo Dios hace Él la voluntad total, no está en nosotros. No hay nada que podríamos hacer para lograr eso, absolutamente nada. Pero termina el apóstol con una responsabilidad del cristiano que sí debe hacer. ¿Cuál es? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor. Y esto de hermanos míos, ¿qué te da la idea? El apóstol Pablo está dirigiendo su carta ¿a quién? A una iglesia, a hermanos, a cristianos. De tal forma que si en algún momento tú no te has puesto, no te has vestido de esta armadura de la cual vamos a hablar, podría como que tener la intención de que tú no eres hermano, porque se dirige el apóstol Pablo con los hermanos, con los escogidos, con los seleccionados, con los que predestinó Dios de antemano. Entonces, sí valdría la pena que dentro del análisis de las 6 herramientas, las seis figuras que utiliza Pablo para representar la armadura de Dios, ahí te evaluaras. Porque continúa, dice, vestíos de toda, 11, vestíos de qué? ¿Sí estás conmigo? 6, 11. ¿Vestíos de qué? No te vistas solamente del cinturón de la verdad. No te vistas solamente de la justicia de Dios. No te vistas solamente del evangelio de la paz, o de la fe, que es el escudo, o de la salvación, que es el casco, o de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sino de toda. De ahí que, ¿cuántas veces
abres tu Biblia en la semana para vestirte de esta armadura. Toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Habrá un día en el cual no haya acechanzas del diablo? Para que dejes tu espada, para que dejes tu armadura, para que dejes tu casco, para que dejes el calzado de los pies, para que dejes el cinto de la verdad y vayas a la batalla sin ningún problema. ¿Habrá un día que no haya batalla en el cristiano? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí está una parte muy importante que quiero enlazar para que vayamos a la armadura. El 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra, ¿quién? Huestes espirituales. ¿Qué decía el Señor Jesucristo cuando se estaba confrontando con los fariseos? Y decía, es que tú eres del diablo. Y le decía, no, porque yo hago la voluntad de mi Padre. Ustedes hacen la voluntad que gobierna este siglo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No tenemos lucha contra sangre y carne. Familia, los problemas que tú tienes, los problemas que estás atravesando, no son lucha con el que tienes al lado. El que está intentando utilizar las artimañas, utilizando las habilidades que Dios nos da para glorificar su nombre, las está utilizando para matar, para destruir, para destruir todo lo que Dios ha hecho. Tu problema no es con tu prójimo, tu problema no es con tu cónyuge, tu problema no es con tus hijos, tu problema no es con tu esposa, con tu esposo, tu problema es con Satanás. Aquí el detalle es que tanto nosotros somos flexibles para entender esto y que Satanás no me influya para que pueda ser tentado e ir en contra de las responsabilidades que Dios nos demanda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra estos que están batallando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pies, calzados los pies, con ellos. Sí, y es válido el enojo, es válido la frustración, es válido la decepción que tenemos ante las dificultades y presiones de este mundo. Es válido, porque somos humanos y deseamos que el amor de Dios, que la creación de Dios, que lo que Dios creó bonito, perfecto, se lleve a cabo, porque ese es nuestro pensamiento que Dios nos puso de antemano aquí en el corazón, que hay algo perfecto, que hay algo genial. Pero la verdad es de que no. La verdad es de que o somos influenciados por Satanás para llevar la contra del evangelio, para llevar la contra de lo que Dios ha hecho. Y Satanás está intentando romper eso que Dios ha formado. Entonces, solamente quiero no ponerte en evidencia, pero quiero saber si tú estás conmigo. Quiero saber si tú eres de los que Dios te tiene presente. ¿Tienes batallas? Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Quién tiene batallas? Quien no tiene batallas, no tiene problemas para ponerse el vestuario que Pablo nos sugiere para que andemos en la luz, para que andemos en su camino. De tal forma que si no tiene batallas, mis hermanos, ruego a Dios
que ponga en tu corazón, que admitas que hay una batalla interna en tu vida que tienes que afrontar. Porque si es eso que no sientes que tienes una batalla, de más vamos a estudiar estos pasajes muy, muy cortos. Por cierto, me quedan 20 minutos para estudiar los 6 elementos de la armadura de Dios. Es necesario que nos pongamos toda. ¿Para qué? Dice, por tanto, 13, por tanto, toma, otra vez toma toda la armadura. Por tanto, toma la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¿Cuál es el día malo? El día cuando Satanás, no, el día cuando el 666 gobierne, ese día. ¿Cuál es el día malo? ¿Cuál es? Habrá un día en el cual Satanás esté muy, por ejemplo, Satanás le pidió autorización a Jesús para que zarandee ¿a quién? A Pedro. Y ese era un día, pero feroz, de Satanás hacia Pedro. Ese era un día malo. Pero Efesios, déjeme ubicarlo. Efesios dice en el capítulo anterior, creo que 3, que todos los días son malos. Ahorita lo voy a encontrar. Que todos los días son malos. De tal forma que incluso este día, a pesar de que venimos pensando que nos reunimos como iglesia, pensando que nos reunimos en la presencia de Dios, inclusive Satanás ocupa muchas artimañas en las iglesias para que haya mentira, para que lance el anzuelo y meta incertidumbre y meta pecado y meta falta de fe y muchas cosas que suceden cuando estamos acá, escuchando el sermón, poniendo atención, cantando, nos distraemos muy fáciles y Satanás ocupa mucho esos. De tal forma que imagínense que estamos como iglesias pensando que somos acobijados por Jesucristo, porque eso es cierto, pero no tiene derecho Satanás de venir acá. Pues no, Satanás puede venir sin problema. Y hay muchas iglesias que se han corrompido y vemos muchas iglesias que el error de la verdad está muy latente y ahí está presente. De tal manera que el día malo son todos los días, son todos los momentos de nuestra vida. Entonces, si estamos entendidos que el día malo son todos los minutos y los segundos de nuestra vida, todos los días, ¿por qué dudar de no ponerte tu armadura? La armadura que Pablo nos recomienda. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, ¿qué dice? Y habiéndolo hecho, ¿estás conmigo? 13, ¿qué dice? Y habiéndolo hecho, ¿qué? ¿Más fuerte? Está firmes, pero habiéndolo acabado, ¿qué? Todo. Subrayen eso, familia, subráyenlo. Habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué significa eso? Y la lección pasada lo entendíamos. Que si bien es cierto que esta batalla es contra nosotros, pero tenemos una victoria. Y la victoria está en Cristo. La victoria no está en ti. La victoria está en Cristo, porque ahorita vamos a ver cómo nos ponemos esta armadura y no depende de ti, sino depende totalmente de Cristo. Cristo en ti, Cristo morando en ti, de tal forma, y habiendo hecho todo, o sea, ya al final de tus días, ¿qué dice? Vuelve a estar firme. Vuelve a estar firme. Por cierto, la palabra firme aparece muchas veces ahí, más de 4 veces aparece en ese pasaje de la armadura de Dios. Y esa es la posición que
Esa es la recomendación que el apóstol recomienda. Esa es la posición que el apóstol recomienda. Que el apóstol te demanda que estés firme en el Señor. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Sí, por favor, mi hermano. ¿Entiendes que también Pablo habla de estar firmes hasta el final? Uh-huh. No podemos decir ya resistí un año y Ajá. con pruebas y ya, o 10 pruebas, por decir algo. Es resistir Hasta el final. Sí. Hasta el final, sí. Y habiendo acabado todo, cuando tus días, hasta ese momento también debes estar firmes, ¿no? En todo momento, sí, hermano. Gracias. Y entonces, ¿cómo estamos firmes? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vamos a estar atentos? Porque, ¿qué le hace un capitán a su soldado? ¿Qué significa eso, Arturo? Tú que estuviste ahí en ese léxico. Cuando nos dicen firmes, ¿cuál es la posición? De pie. Exactamente, de pie. Y es curioso porque hay una actividad de las sandalias, el calzado, de estar firmes. No estar echando la flojera. No estar en bonanza. No estar pensando otra vez lo que dije hace rato, que hay paz entre el diablo y Dios. No hay paz. No hay paz. Así que si no hay paz, estás alerta. Por tanto, estad firmes. Y empieza, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y aquí es donde empieza la lección. ¿Para qué sirve la armadura de Dios? Bueno, en el versículo 11 y 13 del capítulo 6 dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, para estar firmes y estar pendiente de lo que Dios nos demanda hasta el último día de nuestra vida. La espada, dice ahí una espadita, ¿ya la viste? Si tienes ahí tus hojas y traes grayones, puedes iluminar la espada. Son seis herramientas necesarias para el cristiano. Son 6. ¿Sale? Grábatelas de tal forma que cuando despiertes pienses, ya llevo uno, ya me puse el cinto, ya llevo el segundo, ya llevo el tercero. Son 6. Ceñidos con la verdad, el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, primero es ceñidos con la verdad, usando la espada del Espíritu, nos dice el material que tenemos, que es la palabra de Dios. Dice, estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficientemente para atraparnos. Y esta es una realidad. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer lo que es verdad espiritual, lo que es la palabra de Dios, para saber qué posiciones tenemos, pero también qué desventajas tenemos en esta batalla, en este mundo. Porque si bien es cierto que Dios nos posicionó en lugares celestiales, pero la verdad, la realidad física es que estamos en este mundo con problemas y con presiones y con ataques. Entonces sí es necesario conocer la verdad de lo que Jesucristo se mostró como yo soy la verdad y la vida. La verdad que Dios ha previsto desde el Génesis hasta Éxodo. Esa verdad, como lo introducía al principio, ¿no? De cómo Satanás en su artimaña, en su sutileza, busca formas de derribar fortalezas. ¿Qué es el cinto? ¿Qué es el cinto? Bueno, el cinto es el cinturón. Para nosotros en nuestra era es el cinturón. Y bueno, para los hombres, y me imagino
que también en algunas ocasiones para las mujeres, si no se pone el cinturón, pues el pantalón se baja. Pero el cinturón en el contexto romano, y también hay una referencia en Isaías, que no me voy a detener ahí, sino ahí te sugiero que vayas ahí en tu concordancia, vayas y busques el versículo de Isaías, como Isaías también hace una mención de toda la armadura que nuestro Dios tiene, y también tiene el cinto. También tiene el cinto. Busca una concordancia. No voy a detener en esto porque, imagínense, ya llevo 17 minutos de los 20 que tenía. Si no sabes la verdad, no vas a poder pelear contra las artimañas de Satanás. Es necesario que dejemos de ser niños fluctuantes. Efesios 14:13, ¿qué dice? Efesios 14, Efesios 4:13, perdón, 4:13. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, 14, niños fluctuantes, llevados por doctrina, de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error precisamente son las artimañas que Satanás ocupa para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Otra vez, para destruir lo que Dios hace, para destruir lo que Dios está haciendo. De tal forma que Pablo igual recomienda aquí que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doctrinas, por filosofías, por experiencias, por mi amigo me dijo, por uno mayor que sabe, le sigo. No, mi hermano, creo que es necesario que conozcas la verdad, que profundices más en ella, que la leas, que la estudies, que la escudriñes, que medites en ella. Y precisamente la parte 2 dice, ¿qué es lo que da libertad al creyente? Conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad, para nuestro caso como cristianos, y advertimos que cada domingo reflexionamos en esta verdad, ¿a poco no te sientes libertado por todas las ataduras que de repente tienes y sabes que hay libertad en Cristo? Y sabes que ya no eres el que se sujeta al diablo, sino ya eres un hijo de Dios. Ya no eres, ya tu verdugo, ya no es el diablo, ya no tiene autoridad sobre ti para que peques y te mande pecar. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos nobles a ese mandato. De tal forma que no nos pesaba y no resistíamos al pecado. Pero ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, que tenemos posiciones, que tenemos nuestro lugar en donde nuestro Señor Jesucristo habita, lugares celestiales, y que ya Satanás no tiene poder sobre nosotros para mandarnos, ¿a poco esto no te da gratitud y te da gozo y decir, verdaderamente yo soy un hijo de Dios y puedo entonces sujetarme el cinto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí el punto es que Satanás no tiene la autoridad para hacerte pecar ahora, pero sí utiliza muchas artimañas para que tú caigas. Pornografía, redes sociales, drogas, alcohol, utiliza lo que veíamos anteriormente, utiliza las personas para que
nosotros caigamos. Y ya está en nosotros la responsabilidad para atarnos el cinto de la verdad y advertir qué es verdad. Según Juan 17:7, ¿dónde encontramos la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hazlos más santos. Apártalos para tu verdad. Apártalos para que sean puros, sean como yo. Por ello, yo me santifico a mí mismo, dice Jesucristo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuatro, para estar ceñidos en la verdad, entonces es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. Claro. ¿Cómo puede un cristiano aumentar su conocimiento bíblico? ¿Cómo puede un cristiano aumentar su conocimiento bíblico? Voy a cambiar un poquito esto. ¿Cómo puede un cristiano ponerse el cinto de la verdad? Ponerse el cinto de la verdad. ¿Cómo puede el cristiano? Porque hemos y nos han exhortado esta parte, que a veces nos llega la información y a veces hasta nos ufanamos de que conocemos muchas cosas de la Biblia y de teología. Pero la cosa es de que lo comprendemos aquí, pero no ha llegado acá. No ha llegado acá. De tal forma que, ¿cuáles son las sugerencias? Quiero dictarte 6 también, 6 sugerencias. Lee y estudia la palabra sistemáticamente, libro por libro. O sea, empieza un libro y termínalo. Si ahorita se avecina el año nuevo y todos empezamos con Génesis. Por cierto, ¿cómo vas hasta hoy? ¿Iniciaste? ¿Cómo vas hasta hoy? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tu lectura? Primera semana, segunda, no, todos bien, nos ha pasado. Estudia la palabra, conoce a tu Dios, conoce las artimañas de Satanás, conoce dónde ha puesto minas para que nosotros las podamos esquivar. Ora, pídele a Dios que sea revelada esa palabra, que te quite la venda de los ojos y que te haga ver las maravillas de su ley, que medites en ella día a día. 3, estos 6 recomendaciones es de un teólogo que sigo, un español. Dice, estudia la palabra, léela sistemáticamente, ora, presta atención a las enseñanzas. Es curioso, familia, porque nos ha tocado enseñar. Y es curioso cómo el sueño te gana. Cómo tomas a la ligereza esa palabra que los que nos presentamos aquí nos esforzamos para que podamos trazar bien la palabra y pedirle mucha sabiduría a Dios para que humanamente no cometamos errores. De ahí la necesidad de que estés orando por los que enseñamos. Pero también presta atención. Que no te gane el sueño, que no te gane esa ligereza de que en vez de concentrarte y seguir meditando en ella y enfocándote, no te gane la carnalidad y empieces mejor a criticar o a ponerle menos atención o ponerte a diseñar tu semana de lo que va a pasar esa semana que viene. Sí, es cierto, tengo pendientes ciertas cosas. Ahorita llegando a la casa lo apunto por si no se me olvida. Y empiezas a diseñar tu plan. Presta atención a las enseñanzas. Disciplina tu mente y corazón. Una de las cosas que tenemos, que he advertido en mis 40 años es que la disciplina no es un acto que despertamos, o como lo dicen los libros a veces, 40 días haz esto y ya se te vuelve un hábito. Uno nunca termina de disciplinarse. Siempre uno está batallando con esto de apartar tiempo para las cosas que son importantes en nuestra vida espiritual. Disciplina tu mente y corazón. Lee libros. Por cierto,
Pronto vamos a estar ahí publicando algunos libros, que por cierto, mi hermano ya los trae. ¿Los traes? Dani trae libros. Y trae buenos libros para que podamos estar preparados ante estas acechanzas. Quiero recomendarte 2 libros. Tony Evans es un pastor en Estados Unidos, está vivo. Oraciones para la victoria de la guerra espiritual. Es muy bueno. Es muy bueno. Quiero leerte algunos títulos, algunos temas que habla esto. Recibe el poder del Espíritu Santo, mantén una perspectiva espiritual, vence con acción de gracias, la autoridad de Cristo, victoria en el matrimonio, vence en el temor y la ansiedad, sanidad en las relaciones rotas, libertad del error de no perdonar a otros, tus dones espirituales, ora por tu hogar, sé libre de las ataduras emocionales, cuando necesitas recibir favores, recupérate de la pérdida, ora por tu aguijón, ora por tu enemigo, supera los fracasos del pasado, ora por tu cónyuge, vence las adicciones, sé libre de las ataduras financieras. ¿Tienes problemas financieros? Yo sí. Vence las ataduras de la comida, vence la amargura, sé sano en tu enfermedad, oraciones, y bueno, continúa. Este mismo autor tiene otro libro que también te quiero recomendar. Tony Evans se llama. Victoria en la guerra espiritual. Igual, Tony Evans. Victoria en la guerra espiritual. Es un teólogo de doctrina sana. Puedes confiar totalmente en él. Así que, ¿qué vas a hacer esta semana para ponerte el cinto? Tony Evans. Tony, te lo deletreo, ¿vale? El primer libro, así como no. Oraciones para la guerra, oraciones para la victoria de la guerra espiritual. Oraciones para la victoria en la guerra espiritual. En la guerra espiritual. Y tenemos mucho material. Creo que hoy la iglesia puede disfrutar de esta herramienta, mucha herramienta. Creo que en nuestra época de la niñez no podíamos aspirar a un material así. Ahora sí podemos. Entonces te pregunto, ¿cómo lleva un hijo de Dios su armadura? ¿Cómo lo lleva? Lleva el cinto de la verdad a todo lugar. Porque si no, se te van a caer los pantalones, seguro. Otra de las cosas que se ocupaba el cinto es para poner herramientas o espadas. De hecho, la espada era donde se depositaba en la funda, lo sujetaba el cinto. De tal forma que por eso el autor de este material comenta en las 2 partes el cinto de la verdad usando la espada que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a nuestro día a día con esta herramienta? Vamos a pedirle a Dios sabiduría para para que Dios nos ayude a ponernos firmes contra las acechanzas de las tinieblas, contra las acechanzas de este mundo. Otra vez, si tú sales de tu casa por la libre, sin orar a Dios, sin leer la palabra, sin meditar en ella, entonces tú vas a ser una presa fácil para que Satanás te use.
para matar y para destruir. Para matar y destruir tu familia, tus hijos, tu empresa, inclusive tus sueños. Me puse a pensar. Y verdaderamente Satanás ha matado muchos sueños míos por desatender y no ponerme la armadura. ¿Cuántos sueños tienes? Sueños que Dios permite que se desarrollen. Sueños que son alcanzables para el cristiano. ¿Cuántos sueños te ha destruido Satanás? Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Y continuamos este pasaje, si me lo permite el liderazgo, el próximo año, porque ya vamos a tener las actividades de diciembre. Pero me quedo con esto, nos quedamos con esto. Al menos empecemos a ponernos el cinturón de la verdad y la espada que es la palabra de Dios. ¿Oramos? Ponte de pie. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has abierto nuestros ojos. Padre, tú sin duda no amas al hipócrita. Dice tu palabra que muchos muchos dirán, Señor, Señor, y no sanamos en tu nombre, no reprendimos en tu nombre. Padre, una evidencia de que somos hijos tuyos es esto, que andamos firmes en la verdad, firmes en posicionarnos, en vestirnos. Y Padre, tú ya nos has dado lo mejor. Tú ahora, Padre, tú nos ves a través de tu Hijo Jesucristo. Porque a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros fracasos, tú no has quitado tu mirada, tus ojos de nosotros. Perdónanos porque hemos sido influenciados por Satanás para destruir lo que tú has creado. Perdona si en algún momento, Padre, hemos sido ese aguijón, ese anzuelo para hacer caer a mi hermano, para hacer pecar a mi hermano. Pero más que perdónanos también, ayúdanos a arrepentirnos y andar en tu verdad. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar. Tomen su lugar. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran platicar respecto a esto nada más? ¿No? ¿Mi hermano Gama? Sí. Sí. Sí, y verdaderamente, porque otra vez, si bien es cierto que el ámbito es espiritual, pero las consecuencias son físicas. Los problemas y los ataques son espirituales, pero las consecuencias son latentes y las sentimos. Y las sentimos. De ahí que no te pierdas los siguientes elementos de la armadura. Porque ahí nos posiciona y nos dice cuál es la victoria, cuál es la coraza, cuál es la justicia que Dios hizo, cuál es el casco. Entonces, sí, hay mucha razón ahí. Gracias, mi hermano. Pues Dios te bendiga. Tienes 32 minutos, 22 minutos. Que Dios te bendiga.